Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy día quería compartirles algo. Estamos viviendo en tiempos donde vemos una generación que constantemente suele cuestionar la autoridad. A ver, hay gobiernos que lamentablemente en el mundo quizás están siendo desacreditados, vemos mucha corrupción en el liderazgo, escándalos en muchas situaciones, circunstancias, y aún padres que han perdido influencia en su casa. Y el problema no es en sí el cargo de la persona, sino muchas veces la falta de carácter. La gente normalmente ya no cree en las personas, ya no cree en las autoridades. Muchas veces ven falta de coherencia, ya no siguen discursos, la gente quiere seguir ejemplos. Lamentablemente la crisis de nuestra época no es un problema de una estructura, es un problema de falta de integridad. Autoridad e integridad es el título de la enseñanza que hoy día te quiero dar. Bien, como les decía, las personas están dejando de creer en sus autoridades. ¿Por qué? Porque muchas veces esas autoridades pierden credibilidad. Y muchas veces estas autoridades quizás pueden exigir una obediencia, pero más que exigir una obediencia, estas autoridades deben inspirar credibilidad. Ahora, en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, en la iglesia, es mucho más esta situación más complicada. ¿Por qué? Porque una autoridad espiritual, un líder, su liderazgo se basa como fundamento en la integridad. La autoridad siempre es puesta por Dios, en un gobierno, en una iglesia, en cualquier campo. Uno de los versículos que primeramente aprendí en mis inicios fue Romanos 13:1, el que dice: sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es una cita bíblica básica en el liderazgo, básica en nuestros inicios y hasta el día de ahora, porque sí, Dios respalda la autoridad, aún buena, aún mala, Dios la ha puesto. Dios ha puesto esa autoridad. Ahora, es cierto que cuando uno se rebela contra esa autoridad, está rebelándose a lo establecido por Dios. Entonces queda claro que toda autoridad es delegada por Dios. La autoridad no nace del carisma, la autoridad no nace de la popularidad, no. La autoridad nace porque Dios la establece. Ahora, la autoridad también se valida por los frutos. Algo que Jesús tenía es que Jesús tenía autoridad. La Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que predicaba.
Mateo 7:29 dice, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la diferencia entre el liderazgo que había en esa época versus el liderazgo de Jesús era que Jesús enseñaba con autoridad. Entonces, enseñar con autoridad es enseñar con un respaldo espiritual. Entonces, los que ejercemos un liderazgo en cualquier sentido, en el trabajo, en la empresa, en el gobierno, en la iglesia, nos toca aprender de Jesús que antes de que exijamos respeto, debemos revisar, hacer un examen propio y darnos cuenta si nuestra vida es coherente en todo sentido. Por eso que cuando hablo de autoridad e integridad, esta combinación de palabras realmente hace 2 semanas que Dios me ponía fuerte en el corazón y me lo confirmó a través justamente de una autoridad espiritual. Y escuchaba esa palabra autoridad e integridad. Es que la integridad es el fundamento de la autoridad. Hay un versículo en Proverbios 11, versículo 3, en la versión lenguaje actual, que dice: al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Entonces, la integridad es lo que va a guiar a una persona recta. Porque la integridad es sinónimo de una unidad interior, es una persona, como dice el dicho, íntegro es aquel que hace las cosas correctas cuando nadie lo ve. Integridad es no tener un doble discurso, es no tener una doble vida, es una vida sin máscaras. Podemos tener defectos, errores como virtudes, pero al fin y al cabo somos lo que somos. Y en la Biblia nos habla ejemplos claros. La diferencia, por ejemplo, entre el rey Saúl y el rey David. Saúl perdió autoridad. ¿Por qué? Por desobedecer. Mientras que David falló, es verdad. La diferencia está en que David se humilló y se arrepintió. Entonces, siempre Dios va a restaurar a aquel que se corrige. Siempre. Pero sí, también es cierto, y lo dice también la Biblia, que Dios resiste al orgulloso. Entonces, ¿cuál es la autoridad que realmente es la que sirve? ¿Cuál es la autoridad que realmente es la que Dios nos enseña? Esa autoridad, la que Jesús nos habló. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que se despojó de toda deidad y se hizo un hombre. Y nos enseñó más bien, y nos dijo, ¿no? Entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande será su servidor. Pero eso de servidor se refiere a una actitud del corazón. No solamente a hacer ciertas acciones, ciertas actividades. No, además de eso es una actitud del corazón. O sea, Jesús, cuando estuvo en la tierra, mostró autoridad sin imposición. Entonces, una de las tentaciones de todo líder es convertirnos en personas que imponemos o que exigimos de una manera no correcta. Por eso que el modelo de Jesús es ese ejemplo de autoridad, pero a la vez
de inspiración. El verdadero liderazgo trata más bien de animar, motivar, sí, corregir, pero no manipula, no intimida y mucho menos se aprovecha. Eso no es integridad. Ahora, a veces es complicado esto, pero yo creo que la palabra de Dios debe ser nuestra guía. Yo creo que si nosotros, cualquier persona que ejerce una autoridad, no necesita imponer respeto, sino que lo tiene que inspirar. O sea, el respeto no se impone, se inspira. Y ese es un trabajo, obviamente, de todo líder. Es algo espiritual, definitivamente. La falta de integridad hace que haya una apariencia religiosa. Jesús, vemos que confrontó siempre la hipocresía. Confrontó a los fariseos. Tenían mucha ley, pero poco corazón. Mucha apariencia, pero poca obediencia. La autoridad sin vida interior termina cayendo. La autoridad sin una integridad termina cayendo. El pecado oculto siempre sale a la luz. El carácter que se desarrolla con las distintas pruebas, con las distintas situaciones de la vida que pasamos, se forma el carácter y eso es la base de la autoridad y en el caso de las cosas de Dios es la base del ministerio. Por lo tanto, una autoridad puede levantarse rápido, pero la falta de integridad puede derribarte más rápido aún. La Biblia dice, quien cree estar firme, cuide que no caiga. Y tenemos que estar todos alertas y vigilantes, como fue el título de la enseñanza pasada. Quiero simplemente terminar diciendo esto. Tenemos que pedirle a Dios todos los días, al Espíritu Santo, que nos ayude a caminar en autoridad e integridad. Claves para eso, yo creo que antes de aprender a liderar, tenemos que aprendernos a someternos. Tenemos que aprender a cultivar una vida devocional firme. Tenemos que corregir, sí, pero con amor. La Biblia dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Sí, tenemos que corregir con verdad. Claro que sí, pero a la vez con gracia y misericordia. Ahí está el equilibrio. Y los que ejercemos un liderazgo, un pastorado, Dios nos llama primero a ser ejemplo en casa. Quiero terminar diciendo algo. La autoridad es la que muchas veces, la autoridad que no está realmente compenetrada con lo espiritual de verdad, esa autoridad va a imponer silencio. En cambio, la integridad va a producir confianza. Podamos nosotros aprender de Jesús a caminar como Él lo hizo y con la ayuda del Espíritu Santo podamos ser personas que caminemos en autoridad e integridad.
Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.